Premio Nacional de Ingeniería, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Convocatoria 2010. Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías, Oficina de Prevención y Atención de Emergencias. Contratos 3138 de 2007 y 0493 de 2008. Atención obras de emergencia para la protección de la carretera Tarazá-Caucasia. Diseño y construcción de las etapas 1 y 2 de la protección con paneles sumergidos de la carretera Tarazá-Caucasia contra la erosión causada por el río Cauca, sitio Guarumo, Cáceres. Antes del año 2004, en el departamento de Antioquia, en el sitio Guarumo, localizado a 17 kilómetros al sur de Caucasia, en la vía que de Tarazá conduce a ese municipio, se presentaron problemas por el río Cauca, que amenazaban la infraestructura vial del sector, por lo cual se construyó un tablestacado de 40 metros de longitud, paralelo a la margen izquierda del río, protegido por dos espolones de 15 metros y 11 metros, localizados a cada lado. Como el proceso erosivo continuaba y amenazaba otros puntos de la vía, a través del contrato de mantenimiento de la carretera, se realizaron los estudios básicos y el diseño de obras de tipo convencional para proteger una longitud aproximada de 515 metros, mediante 6 espolones, para cuya construcción se estimó un costo de 3.974 millones de pesos, a razón de 7.8 millones de pesos por metro de orilla protegida, sin cuantificar el costo del dragado recomendado como necesario. Como alternativa a la solución anterior, en marzo de 2007, Hidroconsulta Limitada presentó una propuesta para el diseño y construcción de un campo de paneles sumergidos para controlar el fenómeno de erosión generado sobre el talud izquierdo del río. Los paneles sumergidos son placas que se instalan de manera vertical y paralelamente entre sí en el lecho del río, en conjuntos consecutivos a lo largo del cauce, a reducidos ángulos de ataque entre 15 grados y 25 grados con respecto del flujo principal. Con esto se generan fuerzas secundarias contrarias a las fuerzas secundarias naturales causantes de la erosión e inducen la modificación del cauce mediante el transporte transversal de sedimentos, provocando que la sección transversal del río cambie por sedimentación en un lado y por erosión en el otro. La solución planteada por Hidroconsulta Limitada para este caso particular corresponde a una longitud de orilla de 850 metros por un valor de 1.700 millones de pesos a razón de 2 millones de pesos por metro de orilla protegida, obteniendo un ahorro de 4.845 millones de pesos más el costo del dragado requerido sobre la solución basada en espolones si se protegiera la misma longitud. Meses después de la propuesta realizada por Hidroconsulta en marzo de 2007, la estabilidad de la carretera en el sector de Guarumo se vio seriamente amenazada por el proceso erosivo, razón por la cual el Instituto Nacional de Vías Invías decretó la urgencia manifiesta. Con fundamento en las experiencias exitosas con paneles sumergidos en otros ríos del país y a través del contrato 3138 de 2007, Hidroconsulta Limitada diseñó y construyó un campo de paneles sumergidos en una longitud de 352 metros, donde para entonces se presentaban las condiciones más críticas al encontrarse el río a menos de 7 metros de la vía. Para realizar dicho diseño, se obtuvo la información básica necesaria de geología y geomorfología, dinámica fluvial, topografía y batimetría, e hidrología, y así poder modelar la hidráulica del río, para lo cual se utilizó el programa HEC-RAS. Una vez modelada la hidráulica del sitio, Hidroconsulta Limitada procede a diseñar el campo de paneles sumergidos seleccionando de la modelación los parámetros hidráulicos necesarios, como son, entre otros, la velocidad de flujo y el ancho y la profundidad de la sección del río en el sector.
Otros parámetros tenidos en cuenta corresponden a las características del sedimento, la temperatura del agua y la viscosidad del fluido. Con estos parámetros, utilizando el modelo B-Main y a partir de la primera representación del río en una sección transversal que describe la problemática en un estado crítico, se procede a formular diferentes opciones de solución con paneles sumergidos. En este proceso, se analizan las dimensiones de los paneles y el ángulo de incidencia con respecto al flujo, realizando las variaciones necesarias que permitan la mayor efectividad en la restauración de orillas para las condiciones específicas. Como consecuencia de este proceso de modelación, se define conformar un campo de paneles sumergidos de primera etapa con 41 unidades de paneles distribuidas en 9 conjuntos, de 5 a 6 unidades dentro de 2 subsectores así, con ángulos de incidencia de 20 grados espaciadas entre sí a 4 metros y a 40 metros entre conjuntos para el primer subsector y con ángulos de 17,5 grados espaciadas a 4,5 metros entre sí y a 45 metros entre conjuntos para el segundo. Para las 41 unidades se utilizan en total 64 paneles de 6,175 metros de largo por 0,20 metros de espesor, con alturas de 2,175 metros y 1,20 metros. En varias unidades se emplean 2 paneles para lograr alturas hasta de 3,375 metros. Para la fabricación de los paneles se realiza un diseño estructural, el cual concluye en la utilización de concreto aligerado con celdas rellenas de un material liviano, que para el caso se utilizó icopor en láminas. Los paneles se fabricaron en Caucasia y se transportaron por medio fluvial, para luego ser instalados en el lecho del río, soportados por pilotes metálicos hincados de 9 metros de longitud. El proceso de instalación de paneles presentó diversas dificultades debido a profundidades de hasta 11 metros y velocidades locales de hasta 4,5 metros por segundo y sin ninguna visibilidad. Otros factores de complejidad fueron generados por el cambio de la dirección del flujo y variaciones en el lecho, requiriendo ajustes y modificaciones al diseño durante la fase constructiva. Como se anticipó a través de los estudios y diseños del referido campo, la evolución del brazo izquierdo del río frente a Guarumo continuó de manera acelerada, hasta el punto que durante el periodo de invierno de finales del primer semestre de 2008, el Cauca arrasó media banca de la carretera. Se decretó entonces una nueva urgencia, e Hidroconsulta Limitada, a través del contrato 0493 de 2008, diseñó y construyó un campo de paneles sumergidos de segunda etapa, con el cual se protegieron otros 264 metros, en donde la Unión Temporal ICAT construía una protección directa de orilla con pilotes y bolsacretos. El diseño fue realizado de manera similar al de la primera etapa, utilizando el modelo B-Main bajo los mismos parámetros hidráulicos. Como consecuencia de este proceso de modelación, se define conformar un campo de paneles con 43 unidades de paneles con ángulos de incidencia de 20 grados, espaciadas entre sí a 4 metros y a 35 metros entre conjuntos en el primer subsector y con ángulos de incidencia al flujo de 17,5 grados, espaciadas a 4 metros entre sí y a 40 metros entre conjuntos para el segundo subsector. En este caso se emplearon 57 paneles de 1,20 metros de alto, 29 de las unidades son de 1,20 metros de altura y 14 de 2,40 metros que se logran con 2 paneles. Gracias a la solución efectiva realizada por Hidroconsulta Limitada, se protegieron en total 616 metros de orilla, 352 metros con la primera etapa y 264 metros con la segunda, con un costo total de 1.284,9 millones de pesos, es decir, a razón de 2,1 millones de pesos por metro de orilla, mucho menor a lo que hubiera costado la solución inicial con espolones y dragado. El diseño y la construcción se realizaron en un tiempo menor de 4 meses, en ambos casos, lográndose además un efecto prácticamente inmediato para la protección de la carretera en Guarumo. El proyecto Primera y Segunda Etapas en Guarumo, que se presenta al Premio Nacional de Ingeniería 2010 de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, es el resultado de los estudios e investigaciones que de manera sistemática realiza el diseñador desde 1991 y de su experiencia con la aplicación de esta tecnología no convencional y novedosa
en varios ríos del país desde ese entonces. Generalizar la aplicación de esta tecnología es fundamental para Colombia por la evidente necesidad de proteger su infraestructura física, amenazada por la evolución de los ríos aluviales y de montaña, siendo muy atractiva su implementación al ser un sistema muy económico por emplear reducidas cantidades de material, porque se puede construir en corto plazo e independiente de las condiciones de caudal del río, y por ser un sistema práctico y efectivo, como se ha mostrado. El sistema de paneles es ambientalmente favorable, con mínimo efecto ambiental durante la construcción y no requiere mantenimiento. Gracias a la intervención realizada por Hidroconsulta en el río Cauca en Guarumo, se puede ahora disfrutar de una carretera estable y segura, siendo un ejemplo y un modelo de solución para miles de sitios con infraestructura afectada por los procesos de erosión y socavación, que sin duda producirán, al igual que este, importantes ahorros y resultados efectivos a la nación. La adopción para Colombia de esta exitosa tecnología por Hidroconsulta, utilizando personal de ingeniería colombiana, se constituye en un importantísimo aporte a la ingeniería y al desarrollo del país.